El armado de un piano digital. ¿Cómo están mis estimados? Bienvenidos al canal. En esta ocasión traemos para ustedes el armado de un piano digital de la marca Yamaha. Espero que el video sea de su agrado. Comenzamos por abrir la caja. En este punto mi principal preocupación es encajar demasiado la navaja y dañar los componentes internos del piano. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse, puesto que las piezas adentro vienen perfectamente bien ordenadas y separadas del peligro. Comenzamos por retirar los cartones que incluye el embalaje. Nos encontramos con el adaptador de corriente eléctrica y una bolsita con los tornillos para el armado. Retiramos los uniceles de los costados. Y sacamos el piano. Esta es la parte más pesada de todo lo que incluye la caja. Se me ocurre poner los uniceles que trae como base para ponerlos en el piso para poner el piano encima de ellos. Con un poco de esfuerzo saco el piano totalmente de la caja y lo pongo sobre los uniceles con mucho cuidado. Continuamos sacando otros cartones y restos de embalaje. Nos encontramos una pieza de madera muy delgada, la cual procedo a poner a un lado. Más cartón. Y nos encontramos las patitas del piano. Sacamos una pieza muy larga y gruesa, la cual incluye los pedales del piano. Quitamos el recubrimiento de las patitas. Y las llevamos a la posición de instalación. Sacamos los tornillos de la bolsita y procedemos a ordenarlos.
Tomamos los 4 tornillos más grandes y vamos a ensamblar las patitas. Las patas se mantienen de pie por ellas solas, cosa que facilita el armado. Ponemos las piezas en su posición antes de poner los tornillos. Y ahora sí insertamos los tornillos sin apretar. Traemos la pieza delgada de madera, pues esta va en la parte posterior. La parte de los 4 agujeros va hacia abajo y los 2 agujeros que están solos arriba y de esta forma la presentamos antes de atornillar. Tomamos los 2 tornillos sin punta más chicos y con ellos aseguramos la pieza en los orificios de arriba. Y ahora sí comenzamos a apretar. Ahora sí apretamos los tornillos de las patitas con la base de los pedales. Ahora tomamos los 4 tornillos con punta y los presentamos en los orificios correspondientes de la pieza de madera delgada.
y procedemos a apretarlos. Con ayuda de otra persona, ponemos el piano sobre las patitas. Hay que asegurarnos de que quede en la posición correcta. Álzalo tantito. Álzalo. Sí. Estos pernos tienen que entrar en esas cejas de ambos lados. Y ahora usamos los 4 tornillos sin punta medianos que nos quedan para fijar el piano a las patas. En la parte inferior de la pieza de los pedales buscamos el cable de conexión hacia el piano y lo conectamos. Debemos tener cuidado ya que tiene una pestaña que nos indica la posición correcta de la clavija. A un lado conectamos el adaptador de corriente eléctrica. Vamos a sacar el conector de corriente eléctrica de su caja. Aquí nos incluye unas instrucciones de seguridad que vienen en inglés y los teléfonos de asistencia de Yamaha. Ahora procedemos a conectar. Ahora colocamos el piano ya ensamblado en su posición final de trabajo. En los pedales viene una tarjeta con instrucciones. Nos indica que en la parte inferior viene un tornillo que debemos bajar hasta llegar al piso, pues va a ser el soporte para los pedales, para que estos no se dañen con el uso. Si llegamos a mover el piano de posición, debemos aflojar este tornillo y una vez que esté el piano en su nueva posición de trabajo, debemos ajustar nuevamente este tornillo para que los pedales no sufran daño con el uso.
El atril en la parte de atrás de las bisagras incluye unos seguros que ajustan para que no se caiga. Te recomiendo leer el instructivo. Con cuidado abrimos la protección del teclado. Y procedemos a retirar este material de protección. Se ve impresionante. El piano incluye el banquito. Para armarlo solamente destapamos las patitas y las ponemos en su lugar. Retiramos momentáneamente la tuerca y la rondana de presión. Y cada una de las 4 patitas se ensambla de esta manera. Insertamos la rondana de presión y posteriormente colocamos la tuerca. En la parte de abajo del banquito viene la herramienta para apretar las tuercas. Pues bien, mis estimados, muchas gracias por ver el video. Espero que este video les sirva a muchos de ustedes para armar el piano electrónico de la marca Yamaha. Nos vemos pronto en un próximo video.